Muy bien, pues entonces vamos a meternos al maravilloso mundo de la hipertensión. Y la verdad es que la hipertensión es muy importante, o sea, mata mucho más pacientes la hipertensión que la diabetes. O sea, es el principal factor de riesgo para enfermedad arterial coronaria del planeta Tierra. Entonces, es importante, somos mucho más los hipertensos que las personas con diabetes. Y hablo en primera persona del plural porque yo tomo 4 antihipertensivos. Por eso tengo un stent ahí colocado. Entonces, y siempre se los aclaro porque luego creen que la presión alta se manifiesta de alguna manera. Y los pacientes te dicen, no, doctora, yo sé cuando se me sube la presión me duele la cabeza. Digo, señora, no es cierto, hombre. Cuando a mí me diagnosticaron una hipertensión, estaba yo en mi check-up. Yo me subí a la banda para mi prueba de esfuerzo con 120/80. Cuando de repente veo al cardiólogo que me toma la presión y así como la máscara en la película se le sale, ya lo vamos a suspender, doctor. Digo, ¿por qué? Se le sube un poquito la presión. Tenía 220/120. Ese fue el poquito. Y en lo que dura la prueba de esfuerzo, media hora. O sea, me subió de 120/80 a 220/110. Y ustedes me dicen, ¿qué sentías? Nada. O sea, fuera de que me faltaba el aire por la estúpida prueba de esfuerzo, ni me dolía la cabeza, ni me zumbaban los ojos, ni nada de lo que dicen, no. 220/110. Desde entonces tomo 4 antihipertensivos. Entonces, no molesta. Por eso es el enemigo silencioso por excelencia. Yo he visto pacientes de veras en el consultorio con 260/120. Como la fresca lechuga. Y no hay que ponerles tablets abajo de la lengua. O sea, una crisis hipertensiva puede ser una urgencia hipertensiva o puede ser una emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es aquel donde tienes daño agudo a órgano blanco. Tienes daño en el fondo del ojo, tienes insuficiencia renal aguda, tienes un evento vascular cerebral. Esos se tratan en el hospital. Los otros, no importa qué tan alta esté, se debe bajar paulatinamente. Porque aparte el cerebro es la única parte de mi cuerpo que puede regular a qué presión le llega a la sangre. Un hipertenso siempre lo tiene ajustado a la alta. Si yo te bajo la presión muy bajo, te puedo provocar un AVC. O sea, se baja paulatinamente. El efecto pleno de cualquier antihipertensivo se alcanza a los 30 días. Entonces no hay que hacer nada heroico. Si no tiene daño órgano blanco, hay que darle su tratamiento y evaluarlo al mes. No pasa nada. Yo sí lo aclaro porque luego los médicos se alocan y les empiezan a dar medicamentos bajo la lengua. Y no, tranquilos. Como decimos en el hospital, tranquilos y afebriles. Entonces vamos a hablar de las metas de la presión. ¿A qué se refiere el término de prevención primaria? Ya aclaramos que la prevención primaria es cuando un paciente no ha tenido un desenlace cardiovascular. Cuando yo ya tuve uno, el que sea, ya estoy en automático en prevención secundaria. Entonces, la prevención primaria de la hipertensión se puede hacer, es decir, se puede tratar de hacer que un paciente que está en cifras no hipertensas no se haga hipertenso. Entonces, fue un estudio de distribución aleatoria, controlado, que durante 5 años estuvo siguiendo pacientes que tuvieran presión arterial alta de ambos géneros. Eso es lo correcto. O sea, sexo es cuántas veces por semana. Género es hombre o mujer. Entonces, género, no sexo. Con sobrepeso y frecuencia cardíaca elevada en reposo, para ver si los cambios en el estilo de vida podían disminuir la incidencia de hipertensión arterial. Entonces, el chiste era bajarlo 4,5 kilos o el 5% de su peso basal, restringirle la sal a 4,5 gramos al día. Para que se den una idea cuánto es eso, 2,1 gramos es una cucharadita rasa de sal. Pues más o menos estarías hablando como de 2 cucharaditas al día. Reducir el alcohol a 26 gramos al día, son 2 onzas de cualquier licor. Realizar actividad física isotónica alrededor de 30 minutos 3 veces por semana. Y entonces vean, estas medidas tan sencillas hicieron que 9% hicieran hipertensión contra 19% de los que no hicieron nada. Es prácticamente la mitad. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que si yo tengo un paciente que tiene factores de riesgo para ser hipertenso, otra vez porque tiene sobrepeso, obesidad, porque tiene familiares directos con hipertensión, cosas súper sencillas como bajarle el peso, hacer que haga actividad física y que restrinja su ingestión de sodio, puede hacer que literalmente baje a la mitad su conversión de prehipertensión a hipertensión. Y eso es una noticia buenísima, porque si antes no se creía que se podía prevenir la diabetes, menos se creía que se podía prevenir la hipertensión. Sí se puede, porque en México comemos mucha sal. Hay mucha gente que le agrega sal a los alimentos incluso antes de probarlos.
Entonces, la medida que hizo Agüed en sus tiempos, ¿se acuerdan? Fue el único secretario de salud local que repitió sexenio. Él fue el que dijo no más aleros en los restaurantes. No tienen idea de cómo ha bajado la hipertensión en esta entidad. Una medida tan sencilla. Si tú pides la sal, te la dan, pero ya no la tienes en la mesa. Esa cosa tan sencilla, no tienen idea de cómo ha bajado la presión en la Ciudad de México. Entonces, sí es algo importante porque parecería que tienes que hacer cosas sofisticadas como medirle kriptonita en lágrima, bajarle la sal. O sea, eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que te piden? Que bajes de peso y ve cómo reducir de peso te puede reducir hasta 20 milímetros de mercurio con 10 kilitos. La dieta, ya dijimos, frutas, verduras, grasas saturadas bajas hasta 14 milímetros de mercurio. Restringir la sal a 2.4, que es una cucharada rasa de sal, 8 milímetros de mercurio, la actividad física 9 y bajarle al alcohol 4. Entonces, la verdad es que son cosas que deberíamos recomendar en cualquier paciente, tenga o no tenga hipertensión, porque a nadie le conviene tomar mucha sal, salvo los pocos pacientes que tienen presión muy baja que les da síntomas. Es muy común en mujeres jóvenes, por ejemplo. Y ellas al revés, yo siempre les digo, tómate tu suerito porque lo que tú necesitas es sodio. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la hipertensión dependiendo de qué otra cosa tienes? Si tú tienes diabetes e hipertensión, lo ideal es que lleves tu sistólica a menos de 130 y tu diastólica a menos de 80. Lo mismo para cuando tienes enfermedad renal, cuando tienes enfermedad cardiovascular. Si tienes tocado el riñón, lo que tienes que hacer con una proteinuria mayor de 1 gramo al día, que generalmente es un filtrado glomerular entre 45 y 60, ahí tienes que ser un poquito más exigente, 125 sobre 75. En personas adultos mayores, en mujeres embarazadas y en algunos grupos étnicos, que aquí en México no hay tanto problema. O sea, en México tenemos muchos morenazos de fuego, pero realmente el único negro era Zamorita y ya se murió. Entonces, la verdad es que menos de 140, 90 está bien. Y en niños y adolescentes es otro boleto. Los niños se controlan por lo que le llamamos percentilas y yo afortunadamente veo puros adultos, es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que determina la presión? Son dos cosas. Uno es la cantidad de líquido que me circula. Eso se llama volumen circulante. Y lo otro se llama resistencia vascular periférica, que es qué tan abierto o qué tan cerrado está el vaso. Hay que recordar que el vaso tiene una capa adventicia, que es la más externa, tiene una capa muscular que es la más gruesa y que, como todo tejido muscular, cuando se contrae, disminuye la luz porque es un órgano cilíndrico. Y finalmente el endotelio. El endotelio es una capa monocelular y se secretan una serie de sustancias ahí. Entonces, normalmente debe haber un predominio de lo que se llama óxido nítrico. Y el óxido nítrico se libera en forma de pulsos, en forma pulsátil, y lo que hace es hacer que los músculos se relajen. Y su contraparte se llaman endotelinas. Las endotelinas son los vasoconstrictores más potentes que existen. Entonces, cuando hay un predominio de la endotelina, lo que hace es que se cierra el vaso. Entonces, cuando yo tengo una función endotelial normal, es decir, cuando controlo mis factores de riesgo, lo que predomina es la vasorelajación. Cuando yo tengo un predominio de factores de riesgo, lo que predomina es la vasoconstricción. Entonces, es importante porque para mi presión tengo la resistencia vascular periférica y mi gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el número de litros que volvió a mi corazón por minuto. Son 5 litros, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los órganos de choque de la presión arterial? Pues básicamente son las arterias. Entonces, en las arterias van a provocar daño de la pared y disfunción. Va a haber disfunción endotelial. Normalmente el endotelio hace que sea una superficie antiagregante y antiadherente. Entonces, normalmente las células de la sangre fluyen en el centro y la parte líquida de la sangre, que es el plasma, va tocando la pared. Eso se llama flujo laminar. Cuando yo tengo un endotelio funcional, eso sucede. Entonces, si una célula, sobre todo un leucocito, se quiere pegar, el mismo endotelio la regresa a su lugar. Entonces, es una superficie antitrombótica, no permite que se formen coágulos allá adentro y predomina el tono dilatador. Cuando tengo disfunción endotelial, cuando hay presión arterial elevada, hay dislipidemia, diabetes mellitus, hay disfunción del endotelio. Entonces, en lugar de ser antiadherente, se hace pegajoso. Y entonces las células empiezan a pegarse a la pared del vaso y empiezan a rodar. Y otra de las características cuando funciona bien es que las células están muy pegadas una con la otra. Eso en inglés se llama tight junction. O sea, las uniones son muy, muy pegadas.
Cuando tú tienes disfunción endotelial, se hacen loose, es decir, se hacen más relajadas. Entonces, el leucocito se empieza a rodar y cuando encuentra el espacio entre una célula y la otra se mete por un fenómeno que se llama diapédesis. Y entonces el monocito que se llamaba aquí se convierte en macrófago cuando está fuera de la circulación y después empieza a engullirse todas las moléculas de colesterol que se encuentra. Eso se convierte en una célula espumosa. Y esa es la base de la placa de aterosclerosis. Y luego, por otro lado, predomina la endotelina sobre el óxido nítrico de tal manera que el vaso se cierra y se hace protrombótica, es decir, en lugar de evitar que se forme un coágulo, propicia que se forme uno. Entonces, es muy importante la disfunción endotelial. Las células musculares se hacen más grandotas, es lo que quiere decir hipertrofia. Hay mayor fibrosis, como si fuera una cicatriz. Hay un predominio de la producción de especies reactivas de oxígeno y un paciente de este tipo, por definición, tiene menos antioxidantes. Esto va a generar una placa de ateroma como la tenemos aquí, que es lo que quiere decir aterogénesis. Entonces, va a tener mayor reactividad, va a tener menor distensibilidad, va a tener estar cerrado, va a aumentar su longitud, va a disminuir la luz vascular, por lo tanto, la presión en su interior va a aumentar y va a haber un cambio en la relación del volumen con la distensión. Entonces, ¿qué me va a provocar? Enfermedad vascular cerebral, enfermedad arterial coronaria y va a dañarme al riñón. De hecho, se sabe que la presión provoca nefroesclerosis. Hace un rato dijimos la diabetes provoca glomerulosclerosis. Cuando tengo las dos enfermedades, mi daño renal es mucho más acelerado. Entonces yo tengo que llevarlo a metas tanto de glucosa como de presión, porque si no va a llegar a insuficiencia renal mucho más rápido. Entonces, en general, fisiopatológicamente, sabemos que interviene el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene básicamente dos cosas que son antagónicas una con la otra. Entonces, por un lado está el simpático, que el prototipo del neurotransmisor es la adrenalina, y tenemos el parasimpático, que el prototipo de su neurotransmisión es la acetilcolina. Entonces, por eso este se llama colinérgico y este se llama adrenérgico. Entonces, cuando yo tengo un exceso de adrenalina, lo que tengo es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Entonces, estos pacientes son, los pacientes que tienen hiperactividad del simpático tienden a tener, aparte de taquicardia y de percibir la taquicardia quiere decir que tengo más latidos de los que debo por minuto, que es por arriba de 80. Pero cuando el paciente percibe su propio latido se llama palpitación. Entonces, los pacientes tienen palpitación, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener visión doble o borrosa, generalmente respiran más veces por minuto de lo normal, se les hinchan los pies, generalmente les sangran las encías con el lavado dental porque tienen hipertrofia de la encía. Esos pacientes generalmente responden muy bien a un beta bloqueador, por ejemplo, porque el beta bloqueador lo que impide es que se acople la adrenalina a su receptor. Luego tengo los pacientes que tienen disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona está diseñado para que yo no me desangre cuando tengo una ruptura arterial. Entonces, hace una serie de cosas mi cuerpo para tratar de que yo conserve el mayor volumen posible. Los pacientes que tienen diabetes y en general problema metabólico tienden a tener un sistema renina-angiotensina-aldosterona muy alerta, por decirlo así. Y entonces, por eso en estos pacientes se recomienda que se utilice un bloqueador de ese sistema, que puede ser un inhibidor de la ECA o un ARA2. Y por otro lado están los que son muy sensibles a la sal y que son muy sensibles al cambio de volumen. Son los extremos de la vida, niños y adultos mayores, y algunas mujeres jóvenes son muy sensibles a eso. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, es el tipo de producto que yo debería darte. Entonces, en general, lo que les decía yo, si lo que tengo es un predominio de adrenalina o de noradrenalina, que es lo mismo que epinefrina y norepinefrina, lo ideal es un beta bloqueador. Si yo lo que tengo es un predominio de angiotensina 2, te puedo dar un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina, te puedo dar un bloqueador de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Si lo que yo tengo es un predominio de aldosterona, te doy un bloqueador de mineralocorticoides, que el prototipo es la espironolactona. Si tú lo que tienes es un exceso de nefrilicina, lo que le das es acubitrilo, esto es mucho más para la insuficiencia cardíaca. Y si lo que tienes es un problema con endotelinas, había antes Bosentan, la verdad es que ya no lo hay, era un bloqueador directo de la endotelina. Pero digo, en general, lo que nos tenemos que acordar es que, salvo los que tienen una hiperreactividad del simpático, la mayor parte de los sujetos lo que necesitan es un ARA2. Y es súper importante, porque la enorme diferencia entre un IECA y un ARA2 es que el IECA lo que propicia es que haya menos angiotensina.
pero se sigue acoplando su receptor igualito. En cambio, si yo bloqueo el receptor, no importa qué cantidad haya, hay un efecto mucho más patente. Por eso es la diferencia. Sí, también. Ahí está. Exacto. Entonces, cuando uno cuando uno revisa las guías, hay una enorme diferencia entre la guía europea, que es donde está basada nuestra norma oficial mexicana, y los gringos. Los gringos dicen que hay 4 familias primarias y los europeos dicen que son 5. Entonces yo les puse los 5 porque en realidad nuestra norma está basada en la europea. Entonces, tengo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son todos los que acaban en pril. Los antagonistas del receptor AT1 de la angiotensina 2, que son los que acaban en sartán. Los calcio antagonistas, que se dividen en 2. Los dihidropiridínicos, que son todos los que acaban en ino. Y los no dihidropiridínicos, que son el diltiazem y el verapamil. Unos son fenilalquilaminas y otros son benzodiazepinas con T. Luego están los diuréticos, pero no cualquier diurético. Diuréticos tiacídicos o parecidos a las tiacidas. Entonces puede ser hidroclorotiacida o clorotiacida, o puede ser clortalidona o indapamida. Secundariamente, como tercer nivel, se puede utilizar la aldosterona, que es un bloqueador de mineralocorticoides, pero no primariamente. Los tiacídicos a dosis subdiuréticas. Eso quiere decir que te voy a dar una tiacida que no provoca que aumentes tu producción de orina. Tiene un efecto vasodilatador suave, cuando si tiene esa dosis. Y finalmente los betabloqueadores. Los betabloqueadores son los que dicen los gringos que nada más se deben utilizar cuando tengo otra indicación para el mismo. Los europeos dicen, discúlpame, pero la evidencia dice que los betabloqueadores disminuyen eventos cardiovasculares y mortalidad. Así que hazle como quieras. Entonces son todos los que acaban en LOL. ¿Vale? Para fines prácticos. Hay otros antihipertensivos que se los puse en esta diapositiva que también son, pero de tercera línea. ¿Vale? Están los bloqueadores alfa-adrenérgicos como el prazosin, la terosecina. Están los antagonistas adrenérgicos que ya casi no se utilizan. El alfa-metildopa nada más se utiliza para enfermedad inducida por embarazo. Esa es su indicación. Puede ser la clonidina. Los antagonistas periféricos ya prácticamente no se utilizan. Y los vasodilatadores directos, el minoxidil ahora se utiliza más para la calvicie que para la hipertensión. Pero digo, sí, oficialmente sí existe y está la hidralacina. La hidralacina se usa para mujeres embarazadas cuando, a pesar del alfa-metildopa, van a dar al hospital. Es la manera de bajarles la presión cuando tienen preeclampsia, eclampsia. Pero la verdad es que ya se usa poco y es hidralacina parenteral. O sea, los que nos tenemos que acordar son los de acá. Los otros es simplemente para que sepamos que hay otros antihipertensivos, pero no son los de primera elección. Entonces, aquí están viendo cuál sería lo que se considera ahora normal. Lo normal es menos de 120 y menos de 80, lo que se llama prehipertensión entre 120 y 139 de sistólica u 85, 89 de diastólica. Y para los gringos nada más hay 2 grados de hipertensión. Para los europeos en realidad hay 3. Entonces aquí están viendo el CNTEC, que son las guías oficiales, y la norma oficial mexicana. De hecho, la norma oficial mexicana la hacen Enrique Gómez Álvarez, Eduardo Mini, todos mis cuates están ahí. Entonces, ellos lo que dicen es óptima, pues sí, menos de 120, 80, pero realmente sigue siendo normal 129 y 84. Y la normal alta sería ya 130, 139 y 80, 89. Ahora, no tiene que estar las dos. O sea, si yo tengo un paciente que tiene 120, 86, ese tiene prehipertensión o normal alta. Ahora, la presión alta siempre es en pares. O sea, el prototipo del esfingomanómetro, porque le dicen Baumanómetro porque lo inventó un señor que se apellidaba Bauman, pero su nombre correcto es esfingomanómetro. Y el estándar de oro es el de columna de mercurio, como el de los hospitales. Tanto el aneroide, que es el de relojito, como el de la columna de mercurio no tiene valores impares. Entonces, cuando a ti te dicen la presión en un valor non, están inventando. O sea, la guía dice que si está en medio tienes que dar el valor de arriba, no el de abajo. Entonces, siempre debe ser pares. Si es un monitor digital, ese sí puede ser impar porque pues, te lo está midiendo directo. Pero digo, en un esfingomanómetro normal no puede haber valores impares. Están literalmente inventando. Entonces, según la norma oficial mexicana, tendríamos 3 grados de hipertensión, que sería el leve o 1, que va una sistólica de 140 a 159 inclusive, o una diastólica de 90 a 99. Luego la moderada sería de 160 a 179,
o de 100 a 109, y obviamente la 3 pues es por arriba de lo que acabo de decirles. Ahora, lo que sí es importante es que todas las guías coinciden en que si yo tengo un paciente que caería en 2, lo tengo que clasificar en la más alta. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene 142 sobre 100, estaría en grado 2, aunque el 142 sería grado 1. O sea, por norma, redondeo hacia arriba y por norma lo pongo en la clasificación más alta que le toque. Entonces, eso es una verdad universal. Entonces, hace poquito, 2017, esta publicación es de Medicina Interna de México del año siguiente y lo escribió Alberto Francisco Rubio Guerra, que es otro de mis cuates, trabaja ahí en el hospital de Ticomán. Es muy buena persona, pero le va a las chivas. Digo, lo aclaro para conocimiento en general. Entonces, en general, lo que se modificó fue que las cifras bajaron un poquito. Y entonces, ¿qué es lo que propicia? Que evidentemente voy a tener más pacientes hipertensos en automático. Pero eso no quiere decir que le tengo que dar tratamiento farmacológico a todos. O sea, hay pacientes que los puedo tener en normal alta o incluso con riesgo cardiovascular bajo en leve y no les tengo que dar medicamento, porque les puedo dar oportunidad por lo menos 6 meses de tratamiento no farmacológico. Entonces, lo que te están diciendo aquí es que lo que debes calcular es tu riesgo de un evento cardiovascular porcentualmente los siguientes 10 años. Entonces, para eso hay diferentes escalas. Hay lo que se llama la escala de Framingham, que incluso ya es digital. Está la de los europeos, que es muchísimo más sencilla porque tiene una escala de colores, o incluso hay una local que hizo Carlitos Aguilar Salinas. Pero el chiste es que tú tienes que tener un paciente y saber cuánto es su riesgo de un evento cardiovascular los siguientes 10 años, y el valor de corte es 10%. Y lo aclaro porque en las guías de dislipidemia es 7.5. Pero es muy importante para saber en qué riesgo está y por lo tanto qué tratamiento le doy. Entonces tú le vas a dar tratamiento intensivo cuando ya estás en una hipertensión grado 2, y sí es importante que tomes en cuenta que los mayores de 65 años y las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de un evento. Entonces ahí tienes que ser muy estricto en cuanto al control, aunque el control de la presión con respecto a los eventos tiene un comportamiento en forma de J, es decir, si tengo la presión muy alta, mi riesgo es muy alto. Conforme empiezo a bajar la presión, disminuyo mi riesgo, pero llega un momento en que si yo sigo bajando la presión, en lugar de bajar los eventos, los vuelvo a subir. Y eso se probó todavía más en el estudio SPRINT. Si tú tienes una reducción demasiado importante, haces lo inverso a lo que estás buscando, aumentas el riesgo, sobre todo en el adulto mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cifras y que nunca sean por debajo de 120 de sistólica y nunca por debajo de 75 de diastólica. Entonces sí es importante. Es también importante que cuando tú tengas duda en el valor del consultorio, tienes dos opciones, lo que se llama mapa o monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en donde te ponen una especie de grabadora con un arnés y te ponen un manguito en el brazo. Entonces eso automáticamente te determina la presión cada 15 minutos en las horas del día y cada 30 minutos en los días de la noche. Y con un software te dice cuál es tu carga antihipertensiva y demás. Lo más fácil es un monitor en casa. Entonces, esa es la presión que se puede, la alternativa al mapa. Es un monitor que es muy fácil de usar, totalmente automático, y tiene que ser marca Omron, porque el Omron es el único que está validado, que es el término técnico, contra el esfingomanómetro de mercurio, que es el estándar Vero. Entonces es mucho más fácil, es un aparatito de ese tamaño, porque aparte no debe ser de muñeca, debe ser de brazo, ¿verdad? Ese se lo puede llevar al hospital, se lo puede llevar, quiero decir, a la oficina, al trabajo en general, y el chiste es que se mida la presión a diferentes horas. ¿Por qué? La presión más baja que tienes en las 24 horas, aunque seas hipertenso, es cuando estás dormido. Luego empieza a subir en las primeras horas de la madrugada, después se mantiene con cierta variación en las horas del día y la tarde y empieza a caer en la noche para volver a ser otra vez lo más bajo cuando estás en la noche. Esa es la curva normal. Cuando no tienes esa baja en la noche, eso en inglés le llaman non-dipper, porque no hace esa curva como pareciendo como una cubetita. Esos pacientes tienen mal pronóstico. Cuando tu presión no baja en la noche, generalmente haces más eventos. Entonces, cuando tienes duda, lo que le pides al paciente es que se mida la presión a diferentes horas, incluyendo una noche de desvelo donde se pueda hacer pipí, que anote que se mida la presión para ver cómo anda en la noche, porque eso es muy importante y esas son las dos alternativas que te dan. Y entonces tú lo que dices es, según los gringos, cuando tú tienes una sistólica, por arriba de 20 milímetros de mercurio de la meta, debes darle tratamiento de inmediato y o si tiene 10. Y luego lo que te dicen es, bajando las cifras ahí,
En Estados Unidos implicaría 14% más de hipertensos en automático y con las cifras del ENSANUD del 2006 sería que prácticamente 1 de cada 2 mexicanos tendría hipertensión. Entonces también tiene sus bemoles. Entonces, esto es lo que les decía yo de la sugerencia que tienen los europeos, que es la guía del 2018. Ellos lo que te dicen es, si tienes menos de 120 y menos de 80, tu presión es normal. Si tienes una presión sistólica entre 120 y 129 y 80-84, tienes una presión arterial elevada y luego tendrías 3 grados de hipertensión. Pero los gringos se comieron una cosa que se llama hipertensión sistólica aislada, que es cuando tienes una sistólica por arriba de 140, pero una diastólica normal, es decir, por abajo de 90. Y eso es muy característico del adulto mayor. Y la razón es muy sencilla. Normalmente cuando tú eres un adulto joven, la misma flexibilidad de tus vasos amortigua la onda hipertensiva. Es decir, la sangre sale del corazón con cierta presión y la elastancia, que es el fenómeno físico, absorbe la curva antihipertensiva. Con el paso del tiempo, el vaso se va haciendo duro. Y entonces, cuando tienes esclerosis del vaso, en lugar de que amortigue la onda hipertensiva, la reverbera. Entonces, por eso a estos pacientes típicamente les aumenta la sistólica, pero se les cae la diastólica. Y la diferencia entre la sistólica y la diastólica se llama presión de pulso o diferencial. Entre más amplia es, más fácil es que tengas cambio de la presión cuando te cambias de posición. Eso se llama hipotensión ortostática. Entonces, normalmente cuando tú estás acostado y te sientas, pero sobre todo cuando estás sentado y te paras, tu presión debe aumentar. En algunos pacientes cuando están sentados y se paran, no solamente se mantiene igual, se cae. Y entonces se pueden marear y se pueden caer. Y eso en el adulto mayor es gravísimo, entonces sí es importante. Entonces, lo que les decía yo del sprint, el sprint lo que comprobó es que entre más bajas la presión hasta cierto nivel, más disminuyes el riesgo. Sin embargo, no debes bajarla demasiado porque entonces haces lo inverso. Es como lo que les platicaba yo de la hipoglucemia. Queriendo ser muy estricto en mi control de la glucosa, si te provoca hipoglucemia, en lugar de disminuirte el riesgo, te lo elevo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, sí es importante. La meta terapéutica universal es menos de 130 de sistólica, pero lo que te dice la guía es, primero bájala a menos de 140, porque cuando ya la tienes abajo de 140, el riesgo de que hagas un evento es mucho menor. Pero ya una vez que ya alcanzaste la meta primaria, llévatelo lo más cerca de 130 y si se puede abajo de 130, mejor. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener menos probabilidad de eventos cardiovasculares. Entonces, en enfermedad ya establecida, de hecho, debes tratar de bajarla todavía más, porque si no el riesgo no lo estás disminuyendo en general. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Entonces, ahora vamos a cambiar. No, doctor. Adelante, adelante. No, yo no. Por mi parte no. Doctor, aquí en esta parte una pregunta. Sí, ¿Existe dime. algún parámetro de medición que sea distinto en adultos mayores como es en el tema de diabetes o es para todos llevar a metas de control por debajo de 140 igual? Pues te digo que realmente depende de tu nivel de riesgo. Realmente en el adulto mayor se considera prudente que es suficiente con que bajes la sistólica por debajo de 140. Realmente el valor de la diastólica lo que debes garantizar es que no tenga ortostatismo, que es lo que les está explicando. Si el paciente te dice, doctor, es que si yo me paro, sobre todo rápido, me mareo, lo que debes hacer es garantizar que tenga una buena ingestión de líquidos, porque lo que más genera que se caiga la presión con el cambio de posición es que tengas depresión de tu intravascular, que lo que quiere decir es que estás deshidratado. Entonces, lo que necesitas es que ese paciente tome más bebida, pero que tenga sodio y glucosa. ¿A qué me refiero? Si tú tomas agua simple, el agua simple atraviesa tu estómago, pasa al intestino, eventualmente del intestino se absorbe, pasa a la sangre la filtra al riñón y tú orinas. Realmente ese volumen no se te queda. En cambio, si tú tomas un suero, tienes cierta cantidad de glucosa, tienes cierta cantidad de sodio. Entonces, nosotros tenemos cotransportadores sodio-glucosa como los del riñón, pero en el intestino. Entonces, cuando yo me tomo un suero, el cotransportador pasa una molécula de glucosa, pasa un ion de sodio, de hecho, mucho más rápido desde la luz del intestino hacia la sangre. Y entonces, cuando llega al riñón está la diferencia, porque el riñón filtra tanto la glucosa como el sodio, pero recupera las dos cosas en el túbulo contorneado proximal y el resto del sodio en el distal.
por eso te rehidratan. De hecho, cuando tú estás muy grave y llegas al hospital, te ponen una solución que tiene sal, se llama salina, al 0.9% o se llama solución de Harman. Porque si yo te pongo glucosa, es decir, una solución glucosada, la filtra tu riñón y se va. Para que tú retengas el líquido, tiene que tener sodio. Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene cierta edad, generalmente tienen una baja ingestión de líquidos y en ellos no sirve el agua simple. Lo que debes promover es que tomen soluciones de rehidratación de baja osmolaridad, que tienen entre 45 y 65 o 70 mil equivalentes de sodio por litro. Para que ustedes se den una idea, un suero estándar tiene 90 mil equivalentes de sodio, porque ese está diseñado para una diarrea activa como la del cólera, una diarrea secretora. Pero realmente eso es un vidasuero oral. Si ustedes al vidasuero oral, en lugar de ponerle 1 litro de agua, le ponen 2, la dejan a 45, eso te rehidrata mucho mejor. Pero sí es muy importante porque la meta debe ser básicamente en el adulto mayor menos de 140, respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias, doctor. A ti. Y entonces vamos a ver Leialtis y Leialtis Duo, que la sal se llama thimasartán, y la verdad es que es una molécula que está padrísima, y ahorita lo van a ir viendo. Entonces ahí están viendo, según la Engañut, cómo están las cifras de presión arterial, y entonces ellos dicen que en el 2012 había 17% de hipertensos y que ahora tenemos el 18.4. Y la verdad es que es mucho mayor, de hecho estamos prácticamente seguros que anda arañando el 30% real. Ahora, hay una cosa que se llama la regla de los tercios, que están viendo ahí, que de hecho su inventor fue Eduardo Mini. Eduardo Mini hizo un estudio que se llamaba el estudio de Lindavista hace muchos años y sigue prevaleciendo. ¿Qué quiere decir? Del 100% de los hipertensos, solamente la tercera parte sabe que tiene hipertensión. Eso de entrada nos deja 2/3 partes que ni siquiera sabe que están enfermos. Luego, cuando nos vamos a la tercera parte que sabe que tiene la enfermedad, solamente la tercera parte recibe tratamiento. Y la parte más triste, del tercio, es decir, de los que sí saben que tienen hipertensión y reciben tratamiento, solo la tercera parte está en cifras de control. Entonces, es una noticia tristísima porque eso quiere decir que realmente la mayoría de los hipertensos ni siquiera sabe que están enfermos, reciben tratamiento y no están en control. Pero eso para nosotros es muy buena noticia porque entonces tenemos un montón de pacientes para tratar y con un medicamento que vamos a ver que es un medicamento muy útil. Entonces, vean aquí, más de 6 de cada 1 y de cada 10 de los adultos mayores de 60 años tienen hipertensión. Realmente sabemos que tienen una prevalencia muy alta, tanto en mujeres como en adultos, varones, y vean cómo según ellos, por eso les digo que es la Engañut, dice que están en control el 68% de los enfermos. Ojalá. O sea, si les acabo de decir que Eduardo Mini, que sí sabe de lo que habla, dice que es la tercera parte de la tercera parte, que estuvieran controlados el 67.6, estaríamos en otro lado y no con las unidades coronarias a reventar. Entonces, solamente medían su presión al menos una vez a la semana, menos del 7%, es decir, no les estamos educando a que se chequen la presión. Entonces, cuando uno le dice, oiga, ¿cómo está su presión? Bien. Siempre va a decir que bien. ¿Por qué? Porque como es asintomático, dice que está bien, pero en realidad ni siquiera se la mide. Entonces, yo le creo, pues sígase igual. Entonces, es importante. Y vean, más del 10%, es decir, más de 1 de cada 10, jamás se la midió. Pero ustedes le preguntan, no, estoy re bien. Entonces, alta prevalencia de mal control de la enfermedad, incluyendo los que les dan medicamento. Ahora, ¿qué te dice la guía? Esta es la guía europea. La guía europea te dice, le vas a dar a los pacientes 2 antihipertensivos en la misma tableta de entrada. ¿Vale? Ahora, te dice cuál debe ser. Debes darle un bloqueador de sistema renina-angiotensina-aldosterona junto con ya sea un calcioantagonista dihidropiridínico o un diurético tiacídico a dosis subdiuréticas. ¿Quién sería la excepción? Aquellos que tienen una presión grado 1 con una sistólica menor de 150, con bajo riesgo o que son muy añosos, o lo que en términos de los que se dedican a los adultos mayores, que son los geriatras, se llaman frágiles. O sea, casi nadie. Todo el mundo le vas a empezar con esto. Entonces, puede ser un IECA o un ARA2 y puede estar en la misma tableta con un
de los que acaban en ino o una tiosida a dosis bajas. Entonces, aquí queda perfecto para nosotros. Luego, si no lo logro controlar, lo que recomiendan es darle 3 medicamentos en la misma tableta. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer como alternativa? Si tú elegiste un producto que tiene un ARA2 y un diurético, le tendrías que agregar el calcio antagonista. Si de entrada elegiste un medicamento que tenía, por ejemplo, un IECA con un calcio antagonista, le tendrías que agregar un diurético. Si hay medicamentos si hay tabletas con 3 medicamentos, la mayor parte son muy costosos. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es, si por ejemplo empezaste con un medicamento como Leialtis Duo y no lo controlaste, que es remoto, porque vamos a ver ahorita que tiene muy buena eficacia, le podías agregar un calcio antagonista de idopiridínico y que se tomen las 2 tabletas en la misma toma. Entonces, eso no altera la adherencia. Porque aparte, muchos pacientes, cuando les das una receta por un paciente, por una tableta con triple, es un medicamento generalmente muy costoso. Entonces, generalmente dice, doctor, no puedo pagar. Entonces, algunos no lo pueden pagar, pero no te lo dicen. Entonces, ni se toman el que les quitaste, ni se toman el nuevo, y entonces la presión se les trepa. Entonces, se los aclaro porque es importante. Ya para el paso 3 tendrías que tener ya 2 tabletas por lo menos, en donde le vas a dar la combinación triple y le vas a agregar, casi siempre es espironolactona, que le vas a dar 25 miligramos, o le puedes dar un beta bloqueador, o le puedes dar un bloqueador alfa. O también te dicen, mándalo a un centro especializado. Dentro de los bloqueadores beta, lo que te dicen es, son incluso de una elección previa, si por ejemplo el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene angina, postinfarto reciente, si tiene fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque son indicaciones del beta bloqueador como tal. Y también son muy seguros en mujeres que se quieren embarazar. Pero acuérdense que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, es decir, los priles y los sartanes, están absolutamente contraindicados en el embarazo porque dañan el producto de la gestación. Entonces, por eso están aclarando aquí en esta cajita que tú le puedes dar un beta, pero sobre todo si tienes otra indicación. Yo le agregaría migraña. Las pacientes migrañosas, cuando tú les das un beta bloqueador, disminuye la frecuencia de las crisis y si les llega a dar una crisis migrañosa, dura menos y es menos intensa. Entonces, esa sería como la salvedad. Entonces, aquí están viendo que cuando uno compara los IECAs con los ARAs, porque en general la idea del médico es que es mejor un PRIL que un sartán. Y yo les digo, espérate, mejor vamos a la evidencia y luego discutimos. Entonces, aquí están viendo un gráfico de Forrest y aquí lo que están viendo es la eficacia y la seguridad tanto de IECAs como ARA2. Entonces, cuando yo los comparo, de este lado están los inhibidores de la ECA, ACEs en inglés. Y aquí están viendo los ARBs. Esto quiere decir Angiotensin Receptor Blockers. Nosotros les decimos ARA2, pero digo es para que lo ubiquen. Entonces, cuando yo veo la mortalidad cardiovascular, está el diamante montado en la línea de la nulidad, es decir, no hay diferencia entre uno y el otro. Cuando yo veo el resultado en infarto del miocardio, parecería que hay un mayor número de infartos del miocardio con los IECAs, sin embargo no tiene significancia porque el 1 cabe ahí. Parecería que hay una reducción de los EBCs con los ARA2, sin embargo no tiene significancia, y en la falla renal terminal parecería que me protege mejor un ARA2, aunque no tiene significancia. Pero cuando yo veo el abandono de la droga o el abandono del medicamento, que básicamente es por tos seca, es mucho mejor un ARA2. Ustedes pueden ver que hay un 18% de menos abandono por efectos adversos que no incluye al 1, es decir, soy superior, es decir, es mucho mejor tolerado un ARA2 que un IECA. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el estudio. O sea, es súper importante para que lo hagamos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo comparo los tratamientos activos contra placebo? Cuando yo veo cómo abandonan los IECAs, abandonan el 15% sin significancia, en cambio es mucho más remoto que abandonen el ARA2 porque es mucho más tolerado. Entonces, aquí es muy importante porque le estoy diciendo, discúlpame, en mortalidad cardiovascular, que es lo que más te importa, no hay diferencia en lo absoluto. Está montado en el 1, no hay ni para un lado ni para el otro. Sin embargo, ¿cuál es la probabilidad de que tu paciente siga tomando el medicamento? Si tú le das un IECA,
tu probabilidad de que lo siga tomando es mucho más bajo que si se toma un ARA2. Eso es lo importante de este gráfico. O sea, no te pido nada en mortalidad cardiovascular, estamos exactamente igual, estamos tablas. Sin embargo, yo protejo mejor el riñón, aunque no alcance significancia, pero lo más importante, conmigo sabes que se va a seguir tomando el medicamento. O sea, ¿para qué quieres darme un medicamento que sabes que lo vas a dejar tarde o temprano? Porque aparte, la tos que provoca es seca y generalmente es de predominio nocturno. Entonces, si tú me das un medicamento que me da tos en la noche, vas a afectar mi sueño fisiológico. Y esas son de las cosas que más afectan, uno, mi calidad de vida y dos, mi riesgo cardiovascular. Cada vez aprendemos más que los pacientes que no duermen bien tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, este es un dato que no es menor. Es mucho menos probable que siga tomándose un IECA que un ARA2. Ahora, ¿qué pasa con fimasartán? ¿Por qué hablamos de que es una molécula de diseño? Fíjense cómo el losartán, que es el prototipo de la clase terapéutica, es de cuando el tramposo de Maradona metió la mano para meter un gol, 1986. ¿Sí? En cambio, estamos hablando de que después vinieron un montón y finalmente hace 10 años llegó fimasartán. Entonces es el último de los bloqueadores de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Tiene un rango de dosis de entre 60 y 120 que me da un efecto antihipertensivo de 24 horas. Es decir, sí me controla la presión a lo largo del día. Muchos medicamentos que se toman una sola vez al día tienen lo que se llama un valle pico que no es correcto. ¿A qué se refiere? El pico es la máxima eficacia hipertensiva que tengo en el día independientemente de la hora. El valle es el efecto que tengo antihipertensivo exactamente antes de la siguiente dosis. Entonces, un valle pico de 1 sería perfecto. Es decir, yo tengo un efecto tan potente antes de mi siguiente dosis como lo máximo que logré en el día. Entonces, entre más cercano al 1 es el valle pico, es mejor como antihipertensivo una vez al día. Entonces, nosotros sabemos que nuestra dosis alcanza para controlar los 24 horas. Por otro lado, también tiene una excreción que no es renal. Y esto es una muy buena noticia porque acuérdense que uno de los órganos blanco de la hipertensión es el riñón. Entonces es muy común que los pacientes hipertensos de larga evolución tengan daño renal. Entonces muchas veces yo necesito hacer algún ajuste. Realmente mi excreción urinaria es prácticamente nula a nivel del riñón y eso es muy bueno porque independientemente de cómo esté la función del riñón, yo no tengo ningún problema porque yo me elimino por la vía biliar. Tiene efectos que son adicionales al efecto antihipertensivo. Tiene efecto antiinflamatorio y tiene efecto protector de órganos blancos. Hay evidencia que disminuye la lesión a nivel de la aorta. Hay estudios de isquemia y reperfusión en el infarto del miocardio con buenos resultados y también hay modelos de evento vascular cerebral isquémico en donde hay una buena opción. Por otro lado, se va a catabolizar a nivel de la isoforma 3A del citocromo P450 y no tiene interacción significativa, tanto solo como hidroclorotiazida, amlodipino, que es uno de los dihidropyridínicos más utilizados, la warfarina, que es un anticoagulante de los más usados, y la digoxina, que es un medicamento que se utiliza sobre todo cuando tienes problemas con insuficiencia cardíaca sintomática, porque realmente no es de los productos que ha probado que disminuye la mortalidad, como sí lo han probado otros. Entonces, ¿por qué es de diseño? Bueno, estuvo basado en la molécula prototipo de la clase terapéutica, que es el losartán, pero le hicieron un cambio. Y entonces, este cambio lo que hace es que tenga mayor potencia, es decir, el losartán tiene dos defectos. Uno, no es muy potente. Dos, se necesita tomar 2 veces al día. Y eso en automático disminuye la adherencia, en automático provoca variabilidad de la presión. Entonces, es más potente, tiene una absorción rápida, es decir, me lo tomo y pasa muy rápido a sangre, tiene un efecto máximo, es decir, su Tmax es entre 6 y 8 horas, pero vean, dura más de 24 horas. Entonces, yo tengo un medicamento que me está cubriendo todo el día, pero que aparte no me provoca variabilidad de la presión. La variabilidad de la presión, insisto, provoca daño vascular. Le hace aterosclerosis. Entonces, hay veces que los productos se tienen que tomar lejos de los alimentos. No tiene ningún problema. Un ejemplo típico de los que se tienen que tomar lejos de los alimentos es la levotiroxina. Si una paciente tiene hipotiroidismo, tiene que tomarse su levotiroxina 60 minutos antes del desayuno, porque si no, literalmente no se absorbe. Y eso sí es un problema. Créanme que yo tengo muchos pacientes con hipotiroidismo y muchas veces les estás ajustando la dosis, pero en realidad no les has preguntado a qué hora se lo toman. No, doctor, es que me cae muy pesado y me lo tomo después del desayuno.
literalmente no se absorbe. O sea, pero si tú no preguntas, no te van a decir. Entonces, ¿cómo es la farmacodinamia? Bueno, cuando tú tienes tu receptor AT1, se acopla la angiotensina 2. Entonces, va a tener un efecto de secreción de aldosterona a nivel de las suprarrenales, va a tener un efecto renal con reabsorción de sodio, cloro, retención de agua y excreción de potasio, va a tener vasoconstricción a nivel del músculo liso y a nivel de la hipófisis o pituitaria va a tener secreción de vasopresina y la vasopresina va a provocar absorción de sodio y agua a nivel renal. Entonces, en general, cuando yo bloqueo al receptor, lo que voy a hacer es tener en automático protección de todo lo que estamos diciendo y lo vamos a bloquear. Entonces, hay tres, farmacológicamente hablando, hay tres factores que van a afectar la funcionalidad de los ARA2. Entonces, uno es su cinética plasmática, es decir, cuál es mi concentración máxima, en cuánto tiempo la alcanzo y sobre todo en cuánto tiempo baja mi concentración a la mitad, que es lo que quiere decir vida media. Entonces, es importante porque la vida media tiene que ver con la posología, que es el número de tomas al día, mientras dosis quiere decir el número de miligramos, pues es la diferencia, y por lo tanto tiene que ver con el apego. Si yo tengo un producto que tiene un apego bajo, pues entonces en realidad no es un buen antihipertensivo. Entonces, está la afinidad por el receptor AT1. Entre más afinidad y más permanencia bloqueándolo, más va a provocar que la curva de efectos del receptor cambie. ¿A qué me refiero? Hay productos que se fijan relativamente rápido, como el telmisartán, sin embargo, lo desocupan muy rápido y no provocan ningún cambio en el receptor, de tal manera que en cuanto se quitan, se vuelve a acoplar la angiotensina 2. Hay otros que se acoplan no tan rápido, pero están mucho tiempo ahí. Y entonces lo que propician es que cuando finalmente se mueven, se tarda literalmente horas en volverse a ocupar. Con el telmisartán son minutos. Entonces, aunque hay muchos sartanes, no todos tienen el mismo comportamiento cinético. Entonces, aquí lo que voy a ver es cuánto tiempo realmente estoy inhibiendo al receptor. Entonces, fimasartán tiene una alta, pero altísima afinidad por el receptor. Y eso hace que lo identifique muy rápidamente, pero sobre todo que se quede mucho tiempo acoplado al mismo. Mientras esté ocupado, no hay manera de que se acople la angiotensina 2, pero por el otro lado, una vez que se quite, porque siempre es reversible, se va a tardar muchas horas la angiotensina 2 en volverse a acoplar. Entonces, eso hace que su efecto protector dura muchísimas horas. Este tipo de productos que tienen una estancia en el receptor muy larga son los que incluso puedo omitir una dosis y no pasa nada. O sea, está comprobado que este tipo de sales como telmisartán al contrario, como fimasartán, como candesartán, que se fijan mucho tiempo, olmesartán, hay veces que tienes un olvido benigno y tú te lo tomas la presión en todo el día y no se sube, porque es tal el cambio que hacen en el receptor que puede haber un día sin que lo tomes. Tú te dejas de tomar un día telmisartán o losartán, se te trepa la presión de inmediato, porque no provocan ese cambio en el receptor. Entonces es un dato cinético muy importante. Entonces, al término de las 24 horas, vean cómo sigo teniendo una muy buena concentración. Por eso les digo que, aunque no vamos a decirle déselo un día sí y otro no, porque no se debe hacer. Sí puedo decirle, doctor, si su paciente tiene un olvido benigno, porque se le agotó el medicamento, porque salió de vacaciones, porque salió de paseo, o simplemente porque se le olvidó, no tiene problema, doctor. O sea, realmente Leyaltis le está garantizando que tiene control de la presión más allá de 24 horas. Y la verdad es que muy poquitos lo pueden decir. No nomás dentro de los sartanes, de varios medicamentos antihipertensivos. Entonces, realmente, si lo comparamos con otro tipo de productos, tenemos una afinidad extraordinaria. O sea, vean aquí cómo están 400 contra 80 de olmesartán y tan solo 15 de telmisartán. Telmisartán presume que es el que más rápido se acopla. Yo le digo, el chiste no es acoplarte, papá, el chiste es cuánto tiempo estás acoplado. O sea, es que es la diferencia, porque les digo que no nomás es que lo ocupe, sino qué pasa después de que lo desocupo. En telmisartán pasan entre 15 minutos y una hora para que esté la angiotensina haciendo de las suyas. Con fimasartán son horas. Entonces es muy diferente. Por eso les digo que aunque pertenezcan al mismo grupo terapéutico, no son iguales. Y lo menciono porque telmisartán es el jefe, es el líder de la clase terapéutica. Les encanta a los médicos el Micartis. No me incluyo, pero les encanta. Entonces, sí hay
la persistencia, lo que les decía yo, la persistencia es fundamental. Porque acuérdense que no nada más quiero bajarte la presión, quiero tener efecto protector suprarrenal, renal, etcétera. Y acuérdense que si yo te tengo en un buen control de la presión, en automático el daño a órganos blancos es también mucho menor. Entonces tiene una persistencia de unión muy importante. Ahí están viendo comparado con otros como es muy, muy diferente y no importa si lo lavas o no lo lavas. Esto acuérdense que se mide en tejido. Entonces yo lo que hago es que pongo el bloqueador, después le pongo la angiotensina, pero luego lo que hago es que lavo y vuelvo a ponerlo. Entonces es una manera de remediar qué pasaría después de que lo ocupé cierto tiempo y vean cómo no se afecta en lo absoluto. En cambio, por ejemplo, telmisartán tiene un comportamiento muy diferente. Valsartán, que de lejos es el más malito de todos los sartanes, vean el comportamiento que tiene. Candesartán es de los que más prolongado lo tienen, pero vean cómo es muy superior fimasartán. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú tienes un médico que le gustan los sartanes, tiene muchas razones para cambiar a Leialtis, porque realmente tiene peculiaridades que no tiene el que muchas veces está usando, y sobre todo si tiene telmisartán, somos muy superiores a telmisartán. Entonces, vean cómo se considera que losartán, valsartán e irbesartán es tan rápido que son reversibles. En cambio, aquí los demás, incluyendo olmesartán y candesartán, que son los que más aparecen molecularmente, pero sobre todo fimasartán, se le considera irreversible y está entre comillas porque sí es reversible, pero es la diferencia en la estancia es tal que realmente sí tienen un comportamiento cinético diferente. Entonces sí es importante porque no somos un sartán más, o sea, tiene una serie de características que lo hace único. Entonces, lo de la variación de la presión arterial es fundamental. Aquí es lo que les decía. Cuando eres un non-dipper, tu riesgo es mucho mayor. Entonces, aquí se sabe que cuando tienes un paciente que sí tiene la disminución de la presión, de todas maneras tiene un buen efecto, pero hay algunas poblaciones que tienen más riesgo, que son los non-dippers, que como les había adelantado, tienen el peor pronóstico, los que son dippers reversos o risers, es decir, en lugar de que les caiga la presión, aumenta, y los que son un dipper muy extremo, es decir, les baja, pero les baja demasiado. Entonces, aquí se sabe que en general los productos que no duran 24 horas tienen un efecto muy pobre en la noche. Por eso muchas veces recomiendan que te tomes el antihipertensivo en la noche en lugar de en la mañana para que no tengas esa cobertura, pero en nuestro caso lo podemos tomar a cualquier hora porque no pasa nada. Entonces, sí es importante porque, como lo están viendo ahí, hay más eventos vasculares cerebrales cuando hay problemas entre las 4 y las 8 de la mañana, porque esto correlaciona cuando empieza a subir la presión. De hecho, siempre se ha sabido que hay más desenlaces cardiovasculares en las primeras horas de la madrugada, porque es cuando empieza a subirla. Y entonces vean cómo en el estudio FAST está padrísimo, porque yo estoy probando que en los pacientes que no tienen problema de caída nocturna de su presión, yo tengo un mucho mejor efecto que valsartán. Mientras valsartán disminuye 6.27 milímetros de mercurio, yo disminuyo 13. O sea, estás hablando del doble. Y vean qué pasa en el que tiene más riesgo, que es el non-dipper. Mientras el valsartán baja 14 milímetros de mercurio, Leialtis baja 20. Entonces, vean cómo estamos hablando de todos son sartanes, pero ya vean, cuando yo los empiezo a comparar head to head, ya se comporta diferente. Entonces, es importante porque aquí lo estás comparando y estás probando que en los que tienen riesgo bajo, pero sobre todo los que tienen riesgo alto, está siendo muy superior. Entonces es algo importante. Y luego está este estudio que se publicó en Archivos de Cardiología de México, que es el órgano oficial del Instituto Nacional de Cardiología, ahí en Tlalpan, y lo que se hizo fue varios de estos, aquí de los autores son buenos amigos míos, como Arturo Guerra, que está ahí en Tijuana, que fue presidente de la ANCAM. Hicieron este estudio de seguridad y eficacia de Leialtis en pacientes mexicanos con hipertensión grado 1 a 2. Entonces, siempre es bueno, al médico siempre le gusta cuando tienes experiencia local, y esto es una cosa que se tiene con Leialtis. Entonces, vean, aquí están las características basales. Tenían un índice de masa corporal alto, casi 31 kilos por metro cuadrado, y muchos de ellos, casi 39%, tenían simultáneamente diabetes mellitus tipo 2. Acuérdense que de cada 2 personas con diabetes, uno tiene hipertensión, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenías era pacientes que tenían, adultos de 18 años o más, que tenían hipertensión grado 1 o 2, les dabas
Filmasartán 60 miligramos, y entonces, si lograbas que estuviera por debajo de 90 la diastólica, te seguías con la misma dosis. Si no, podías tener dos opciones: o le aumentabas la dosis de filmasartán o le dabas Leyaltis Duo, es decir, le dejas la misma dosis de filmasartán, pero le dejas una dosis subdiurética de hidroclorotiazida. Entonces, aquí es muy importante porque la dosis ideal de hidroclorotiazida es menos de 25. Leyaltis Duo tiene 12,5, que es la dosis ideal. ¿Por qué? Porque, insisto, no tiene efecto diurético. Cuando nosotros empezamos a usar diuréticos, lo que queríamos era irnos. Yo les dije, ¿cuáles son los dos componentes de la presión? El volumen circulante y la resistencia vascular periférica. Entonces, la racional, cuando no entendíamos esta enfermedad, es, pues te doy un diurético, te tiro volumen y te bajo la presión. Pero ¿qué pasa? Mi riñón ajusta. Es decir, cuando se está dando cuenta que tú estás bloqueando la reabsorción de sodio en el riñón, lo corrige. Entonces, por eso los pacientes típicamente les bajaba la presión, pero paulatinamente les empezaba a subir. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, les damos dosis bajitas subdiuréticas, es decir, no te quiero tirar volumen. Hay un efecto vasodilatador, es decir, es un complemento ideal para un paciente hipertenso, porque le estás dando un efecto adicional independientemente de a qué lo estás agregando. Entonces, esto fue a 24 semanas y vamos a ver con las curvas. Entonces, vean cómo es un grupo que empezó con 149 de sistólica y acabó en 125. Una maravilla. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Que esté la sistólica abajo de 130. Me estás llevando a 125. ¿Cómo se comportó la diastólica? Tenía 94 en números redondos, acabé en 76. Vean cómo estamos llevando pacientes mexicanos a la meta más estricta, menos de 130 de sistólica y menos de 80 de diastólica. Entonces, vean cómo si 60 miligramos de Leyaltis disminuyen 11 milímetros de mercurio con una P que tiene 3 ceros antes del primer dígito, y la diastólica 16 milímetros de mercurio. Y vean, esta curva está increíble. Este es el número de pacientes en control. Y vean cómo al final del día, 87%, es decir, 237 sujetos, de los 200, o sea, 237 de los 272 entraron a control. Eso es rarísimo. O sea, con monoterapia, lo que está descrito es que yo controlo 6 de cada 10. Aquí estoy arañando 9 de cada 10. Pues eso es maravilloso. ¿Por qué este estudio es tan importante? Porque se hizo con investigadores mexicanos, en centros mexicanos, con pacientes mexicanos. Porque hay veces que lo primero que te dicen, no, pero es que eso fue con los escandinavos. O sea, probablemente le apodan el güero, pero es de aquí. O sea, vean, 87% de los sujetos controlados. O sea, eso es muchísimo más que cualquier monoterapia. O sea, es verdaderamente un dato muy importante. Exactamente, o sea, es imposible controlar al 100, pero digo, controlar casi 90 es extraordinario. Entonces, ¿qué otras cosas notaron? Súper extraordinario. Aquí que están viendo que en el grupo de pacientes que cumplían con criterios de síndrome metabólico, que es un número bastante grande, se redujo muy importante la proporción del índice albúmina-creatinina, que eso lo que está indicando es protección renal. En los sujetos que tenían ambas condiciones, tanto presión alta como diabetes, realmente hubo un aumento de la secreción de insulina estimulada por glucosa comparado con amlodipino, que es un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia, que no es una buena idea en falla renal. Dicho sea de paso, amlodipino es quizás el dihidropiridínico que más daño hace al nivel del riñón, pero ese es otro boleto. Y aquí están viendo que los adultos mayores, que es muy importante, hubo una mayor reducción de la presión de pulso. Mi riesgo de caída, que en el adulto mayor conlleva fractura de cadera y un montón de cosas, lo voy a disminuir. Entonces, todo antihipertensivo en el adulto mayor que sea capaz de reducir la presión de pulso o de presión diferencial, que es restarle la diastólica a la sistólica, en automático protege, porque evita el ortostatismo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, tenemos una gran afinidad por el receptor AT1, pero hay que explicarle al doctor. Doctor, eso implica que estamos muchas horas bloqueando, y por eso los cubrimos realmente 24 horas con todo lo que estamos entendiendo. Hay una mayor persistencia de unión al receptor que te va a dar garantía de control de la presión 24 horas.
O sea, es around the clock, como dicen los gringos. Esto es importante porque el losartán se tiene que tomar 2 veces al día. Y como es el más socorrido en los cuadros básicos, les dan losartán 1 vez al día. Pues mejor que le pongan chiqueadores de papa. O sea, realmente es importante porque el paciente se toma religiosamente su chocho creyendo que la va a cubrir. Discúlpame, el losartán en todos los casos hay que tomarlo 2 veces al día. Entonces, de entrada, si yo te estoy dando una molécula que se basó en esa y que la hizo de entrada mucho más potente y mucho más duradera, ¿para qué rayos le das losartán? Entonces, sí es importante porque esto es un concepto fundamental. Disminución de la variabilidad de la presión. Todo lo que disminuye la variabilidad disminuye el daño vascular. ¿Para qué te doy el antihipertensivo? Al principio se los dije cuando abrimos el día. Yo no te doy un antihipertensivo para bajarte la presión. Te doy un antihipertensivo para llevarte a metas y por lo tanto disminuir el riesgo de que hagas un evento cardiovascular, que es muy diferente. Lo estamos cumpliendo, porque a menor variabilidad, menor daño vascular. Restauración del ritmo circadiano, es decir, yo sí protejo incluso a aquellos que no tienen caída nocturna de la presión, por lo tanto voy a darte una protección mucho mayor que los demás. ¿Es muy seguro en adultos mayores? El adulto mayor, entre mayor edad, más porcentaje de hipertensos. Entonces, sí es muy común que aunque no haya sido hipertenso en su edad adulta joven, sí sea hipertenso en la edad adulta mayor, y eso quiere decir que le tengo que dar un producto que no provoque que tenga caída de la presión cuando tiene cambio de posición. Es seguro en pacientes que tienen enfermedad hepática o insuficiencia renal hasta moderada. Disminuye la albuminuria, eso quiere decir que protege el riñón. Acuérdense que mi glomérulo filtra moléculas pequeñitas. Si ya está filtrando proteínas, quiere decir que algo está mal, porque la proteína es muy grande, tiene un gran peso molecular. La principal proteína de nuestro cuerpo es la albúmina. Entonces, cuando yo tengo albúmina en orina, eso se llama albuminuria. Cuando yo tengo entre 30 y 300 miligramos de albúmina en orina 24 horas, eso se llama microalbuminuria. Eso es indicativo de daño endotelial. Pero cuando ya tengo más de 300 es albuminuria o proteinuria, que es lo mismo, y eso indica daño renal. Entonces, los productos que realmente te protegen disminuyen la albúmina. Y lo hace Leialtis, ¿vale? Y aumenta la fase de liberación de insulina, que es un plus, porque generalmente los antihipertensivos no tienen nada que ver con el metabolismo de la insulina. Entonces, atenúa la disfunción y el remodelado cardíaco que se dan después del infarto. Acuérdense que ¿qué quiere decir infarto? Infarto quiere decir que se muere una parte del tejido específicamente por falta de oxígeno, es lo que quiere decir infarto. Entonces, la placa de ateroma tiene características que la hacen estable o inestable. Una placa inestable es una que tiene un núcleo lipoídico muy grande, tiene un capuchón fibroso muy delgado y frágil, y la actividad de enzimas, específicamente metaloproteinasas, en los hombros de la placa es muy alta. Entonces, lo que va a pasar es que eventualmente se rompe el capuchón fibroso, se exhibe el núcleo lipoídico y eso activa las plaquetas. Entonces, las plaquetas están diseñadas para que reparen un vaso que se rompió cuando sangras por cualquier razón. Pero si el vaso no se ha roto y se forma un coágulo, lo único que hace es tapar el flujo. Eso es un infarto. O sea, simplemente se forma un coágulo que súbitamente ocluye el flujo sanguíneo, entonces lo que está para adelante del coágulo ya no le llega a sangre. Si eso pasó en el cerebro, pues es un evento vascular cerebral. Si eso pasó en el corazón, es un infarto del miocardio. ¿Sale? Si eso pasa en el intestino, es un infarto intestinal. O sea, infarto quiere decir que no le llegó sangre y se muere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte que se murió ya no le puedo hacer nada, pero tiene una parte alrededor que se llama penumbra y que cuando yo abro el vaso lo suficientemente rápido, hago que mucha de esa parte se recupere. Y entonces el movimiento de mi corazón debe tratar de conservarse lo mejor posible y es mejor que se mueva menos, pero no en diferente forma. Porque hay veces que se contrae distinto porque el hueco que dejó es muy grande y eso le pega mucho lo que se llama el gasto cardíaco. Entonces, normalmente mi corazón no se vacía por completo. Normalmente mi corazón expulsa el 70% en cada latido. Eso se llama fracción de expulsión. Cuando yo tengo falla cardíaca, yo expulso menos de ese 70%. El límite es 40. Si yo tengo un gasto cardíaco de 40 para abajo, es una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace mi corazón? La parte que se murió solamente se forma una cicatriz. No es músculo cardíaco. Entonces, no se puede contraer, no puede generar su mismo latido, porque acuérdense que hay automatismo, y lo único que hace es llenar el hueco.
Entonces, evidentemente se tiene que remodelar el resto para tratar de conservar el gasto cardíaco. Hay remodelado que sí te ayuda y hay remodelado que te afecta. Se sabe que cuando tú me das Leialtis, tengo un remodelado postinfarto positivo, es decir, va a ir a favor de que mejore el gasto cardíaco. Y ahí estamos llegando al final. Muy en tiempo para que pueda haber unas preguntas de nuestro público conocedor a distancia. Dudas, preguntas, comentarios, angustias existenciales. Doctor. Sí, dime por favor. Sí, soy Servando nuevamente. Dime, Servando. Sí, gracias. Entonces podemos definir que también Fimasartán ayuda en gran medida a lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en este tipo de pacientes también. Sí, acuérdate que en general los medicamentos bloqueadores de los receptores AT1 de la angiotensina 2 son de los que están indicados tanto en insuficiencia cardíaca como en protección renal, porque se sabe que disminuyen la hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, son de las características que tienen como grupo, pero aparte, en especial Leialtis tiene esta peculiaridad de que en un estudio se probó que el remodelado posinfarto era más fisiológico comparado con otros antihipertensivos. Entonces, no solamente se le puede atribuir a la reducción misma de la presión arterial, sino que también puede tener un efecto a nivel de la reparación del músculo. Pero sí es importante, por pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, un antihipertensivo ayuda mucho a que no progrese la insuficiencia cardíaca. Y lo que se recomienda es, según la guía de insuficiencia cardíaca, que sí debes empezar con un PRIL, pero cuando no toleres el PRIL, el sustituto natural es un sartán y debes utilizar un bloqueador de mineralocorticoides, específicamente espironolactona. Debes utilizar un beta bloqueador que tenga autorizada la indicación para insuficiencia cardíaca y ahora se agregó un cuarto pilar que es el inhibidor de SGLT2. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca tiene que tener esos 4 medicamentos de cajón. Sí, que le llaman los 4 fantásticos, ¿no? Sartán. Sí, claro, son ahora los 4 fantásticos. Sí, y considerando porque también, incluso doctor, ya el sacubitril quedó en el segundo nivel. Sí, o sea, exacto. Porque el sacubitril había hecho maravillas, pero es extraordinariamente costoso. Entonces, realmente, aunque sí disminuye eventos, es un producto que no tiene una buena relación costo-beneficio. En cambio, en el video de SGLT2 lo desplazó por completo. Sí. Y sobre todo considerando que el target de este tipo de pacientes que son ya pacientes de la tercera edad prácticamente es muy elevado, sobre todo con los cardiólogos. Sí, entre mayor sea la edad, la incidencia de insuficiencia cardíaca es extraordinariamente alta, especialmente si tienen diabetes. Sí. Sí, perfecto. Ya está, doctor. Gracias. Muy bien. Aquí me ibas a preguntar algo, perdón. Pues mira, en general la guía lo que te dice es mucho mejor dosis bajas de 2 sales que una dosis alta de una sola. Ahora, depende también mucho cuánto te falta para el control. O sea, si tú le puedes dar 120 de Leialtis en lugar de Leialtis, eso está bien, pero digo, en general, lo que te dice la guía, como se los mostré, es siempre empieza con un bloqueador del sistema renina-angiotensina aldosterona junto con una tiazida dosis bajas, que están pintándote a Leialtis Duo. O sea, está perfectamente bien para empezar. ¿Y por qué es importante lo que te estoy mencionando? Porque dijimos que la mayor parte de los hipertensos, 1, ni sabe que son hipertensos, y 2, los pocos que reciben tratamiento no están controlados. Entonces, nuestra oportunidad allá afuera es gigantesca porque tenemos un montón de pacientes que ni siquiera saben que están enfermos, pero tenemos un producto que en mexicanos ya probó que te controla casi 9 de cada 10. Ese es un súper argumento porque es decirle, doctor, ¿para qué le da otro sartán? Cuando usted sabe que con Leialtis usted va a la segura. Y lo ideal, si tú me dices, es Leialtis Duo, porque lo que dice la guía es 2 medicamentos en la misma tableta. Sin embargo, si tú empezaste con Leialtis y consideras que duplicando la dosis alcanzas la meta, es perfectamente válido, pero es mucho mejor, apegándonos a la guía, incluyendo la norma oficial mexicana, que empecemos con Duo, porque Duo cumple con el requisito. Tiene un bloqueador del sistema renina-angiotensina aldosterona y tiene una tiazida a dosis bajas. Tiene 12,5 miligramos de hidroclorotiazida.